Así que tuvimos que volver a dar entonces, volver a desarrollar esta clase de manera virtual. ¿Llegaste bien, Silvia? Sí, profe, llegué bien. Ah, vos, pero vos sos de Luque luego, ¿verdad? Yo vivo cerca del instituto luego. Ah, qué bueno. Re cerca lo que queda entonces. Sí, cerca de la Comebol. Ya, qué genial. Ok, parece que nadie más se va a conectar. Vamos a ir empezando entonces, así terminamos pronto. El próximo sábado tengo entendido que es ya el examen de ustedes, ¿verdad? O es el... No, este sábado el 24 El 1. a primero. O sea, de hoy Sí, en 15. sí, de hoy en 15 porque el sábado que viene es de Guaraní. Cierto. Ok. Entonces, hoy vamos a desarrollar la biomecánica del tobillo y en vista de que no nos vimos hoy, en la semana, no les digo todavía cuándo exactamente, pero en la semana yo les voy a estar avisando cuándo voy a alzar a la plataforma el trabajo práctico que van a desarrollar ustedes. ¿Está bien? Entonces, así para adelantar un poquito eso, para que no se les junte con el tema del examen. Entonces, así ya van a poder tener todo con anticipación eso y ya no se van a estar estresando por el trabajo práctico. ¿Estamos? Bueno, profe. Voy a tratar de hacerles un cuestionario de las clases que, que van a estar rindiendo en la final y ese va a ser el trabajo práctico. Por eso les digo que voy a preparar eso primero, les aviso y luego ya alzo la plataforma. Eso en estos días, en esta semana a más tardar. Ok, bueno, como les dije, vamos a desarrollar hoy la biomecánica del tobillo. La clase anterior estuvimos hablando un poquito de lo que era la biomecánica de la rodilla. No fue una clase extensa, pero era una clase bien cargadita con con todo lo principal y lo importante de esa biomecánica y en base a esa articulación, ¿verdad? Hoy vamos a tratar sobre el tobillo y acá, pues, como pueden observar, tenemos en el gráfico lo que sería la parte anatómica de nuestra articulación del tobillo, sería la parte ósea, ¿verdad? A modo de que rememoricen eh, la anatomía. Aquí observamos al hueso del peroné. Esta zona sería el maleolo externo, que es ese huesito que solemos tocar al costadito del tobillo, ¿verdad? Es el huesito más prominente. Tenemos también la tibia, eh, que está ya en una disposición más interna, ¿verdad? Y aquí observamos al astrágalo. Entonces, el tobillo está formado por una articulación tibio-peroneo astragalino. O, como les decía, tenemos una articulación talocrural o tibio-peroneo astragalina. La sería en este caso la unión de esos huesitos que van formando una articulación, ¿verdad? Entonces, tenemos la tibioastragalina. Aquí les vuelvo a mostrar la peroneo-astragalina, la tibio-astragalina y la combinación de todo esto sería la tibio-peroneo-astragalina. Esta articulación es la que permite la flexión y dorsiflexión del pie en un eje transversal. O sea, es cuando movemos el pie de esta manera, ¿verdad?
La articulación también subastragalina, que es la que conforma al astrágalo y al calcáneo posterior, o sea, la parte de atrás, ¿verdad? Esta tendría una sinovial plana y permite los movimientos de inversión y eversión del pie. Inversión cuando llevamos el dedo gordo hacia adentro y la eversión cuando está dispuesta de manera externa, ¿verdad? Ok, les muestro. Esta sería la astrágalo calcánea en la parte posterior. Muy bien. Tenemos otra articulación que conforma el tobillo, que es la articulación tibio-peronea inferior. ¿Cuál sería esa articulación? Sería la unión de estos dos huesos, la tibia y el peroné. Estas también se unen en esta zona, que sería la parte inferior, y ahí mismo ya va formando esa articulación también. Esta está formada por la superficie rugosa convexa de la cara medial del peroné distal y la cara cóncava de la cara lateral de la tibia. No sinovial, no tiene cápsula y es una sinartrosis. En cuanto a sus ejes principales, tenemos el eje transversal, le tenemos al eje longitudinal del pie, de la pierna y el eje longitudinal del pie propiamente. En el eje transversal, este pasa por los dos maleolos, que serían los huesitos de manera externa, ya sea de hacia adentro del tobillo y por fuera, que es lo que les estaba mencionando, y corresponde a la articulación tibiotarsiana. Da movimientos de flexo, extensión del pie que realiza en un plano sagital. Y en el caso del eje longitudinal de la pierna, esta es vertical y condiciona los movimientos de aducción y abducción en un plano transversal, ¿verdad? Permite una rotación axial con la rodilla flexionada. Por eso es el movimiento en un eje longitudinal ya de la pierna. El eje longitudinal del pie es horizontal y pertenece al plano sagital. Condiciona la orientación de la planta del pie hacia abajo, afuera y por dentro también. Entonces, en ese caso estamos hablando de una pronación y una supinación. Ok. Aquí observamos a la superficie articular tibiotarsiana. En cuanto a un modelo mecánico, es una pieza inferior, el astrágalo, que era este huesito, aquí, soporta la superficie cilíndrica con un gran eje transversal. Y en su pieza superior hay una porción inferior de la tibia y peroné que constituye un bloque con un agujero, ya sería más bien cilíndrico, hueco, ¿verdad? O sea, tenemos esta disposición entonces a modo de graficar geométricamente hablando, ¿verdad? Observamos que el astrágalo tiene esta disposición. ¿Para qué? Para que pueda articularse con la tibia en este caso, y la tibia tiene esta presentación. Entonces, el astrágalo tendría una superficie
cilíndrica, ¿verdad? Para poder coaptarse o para poder articularse mejor con la parte distal o la parte inferior de la tibia. Ok. En cuanto a la realidad motora, anatómica, perdón, la mortaja desmontada, el cilindro macizo, que es una polea astragalina, polea porque permite ese movimiento dentro de la articulación. Superficie superior, que es una polea convexa, tiene una carilla interna y una carilla externa. En cuanto a su carilla interna, esta es plana, desviada hacia adentro, contacta con el maleolo interno. Esta sería en una vista anterior, pero sin observar en este caso las cuñas, ni tampoco las falanges, ni los metatarsos. Entonces, esta sería el astrágalo, como ven acá, esta disposición convexa, y aquí sería una posición o una superficie cóncava. Este sería el maleolo interno del tobillo, que sería una porción inferior de la tibia. Y esta zona sería el maleolo externo en disposición, evidentemente de manera externa, es una porción inferior del peroné. Entonces, ¿a qué se refiere acá con el tema de la mortaja desmontada y la? Acá observamos en una vista lateral cómo se va a articular esta zona con esta zona, ¿verdad? El astrágalo, en este caso el calcáneo, con el astrágalo, para que después esto se vuelva otra vez a articular con la tibia. Entonces, el calcáneo, que es el hueso del talón, tiene esta disposición, como ven acá, parece más encorvada, tiene una curva que se va a conectar o se va a articular con el astral, que tiene, si el calcáneo tiene esta disposición, el astrágalo tiene esta disposición. Esto sería cóncavo, esto sería convexo y esto sería una disposición cóncava. Entonces, ¿qué pasa? Se articula súper bien, coapta súper bien, se fija bien esa articulación en ese caso. Esta sería la articulación astrágalo-calcáneo, que posteriormente también, una vez articulado esto, va también a articularse con la tibia. Esto siempre en una vista lateral del tobillo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Entonces, en una posición de referencia, la planta del pie es perpendicular al eje de la pierna. Están paralelos. A partir de esta posición se toma referencia para la flexoextensión. ¿Cómo sería en este caso que la planta del pie está de manera perpendicular al eje de la pierna? Estaría en esta posición. Esta es la pierna y estos son los pies, ¿verdad? Usualmente tienen que estar así, ¿verdad? Cuando estamos parados, por decirlo así. Perpendicular sería entonces a su nivel, ¿verdad? Ok. Partiendo de esa posición, entonces se toma como referencia la flexión del tobillo o la extensión del tobillo, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, si nos ponemos de puntas, entonces esto estaría paralelo, estaría en un ángulo, o sea, sin ángulo sería, una línea recta, ¿verdad? Partiendo de esa posición, entonces, podemos determinar un movimiento, o sea, los movimientos de flexión del tobillo o extensión del tobillo. En la flexión,
el movimiento que aproxima el dorso del pie a la cara anterior de la pierna sería una dorsiflexión. Entonces, sería este movimiento del pie. Sería una dorsiflexión. Sería, y sí, es una flexión y este movimiento, ¿verdad? El pie hacia arriba y hacia adentro. Y en una extensión, el movimiento se aleja del dorso del pie de la cara anterior de la pierna para situarlo a la prolongación de la pierna. Sería en una flexión plantar. Ok. Entonces, esta sería una flexión del tobillo cuando mandamos el pie hacia arriba. Cuando nos paramos de punta sería una extensión del tobillo. Para medir ángulo entre la planta del pie y el eje de la pierna. Entonces, en cuanto a los arcos de movilidad del tobillo, entonces, cuando el pie está hacia arriba, estamos hablando de ¿qué movimiento? Flexión. Perfecto. Y cuando está en esta posición, ¿qué movimiento sería? La extensión. Perfecto. Podemos también hay libros que mencionan, esta es una dorsiflexión o una flexión plantar también. Se le llama también así. Pero como para que ustedes manejen mejor, flexión de tobillo y extensión de tobillo. ¿Estamos? Ok. Cuando el dedo gordo del pie, a ver, ¿cómo les puedo mostrar? Cuando el dedo gordo del pie hace esto, o sea, se inclina hacia arriba o se va hacia arriba, estamos hablando de una supinación. Y cuando se apoya el dedo gordo hacia adentro y levantamos el dorso externo de la pierna, o sea, el dedo meñique del pie se levanta, estamos hablando de una pronación. Para que entiendan también un poquito. Sabíamos que supinación era palma arriba, palma abajo es pronación. Lo mismo pasa con el pie también. Podemos realizar esos movimientos. Y también las inversiones. Inversión externa o eversión y la inversión interna o inversión. Inversión interna, inversión. Que valga la redundancia. Ok. En una flexión plantar del pie, que habíamos mencionado, que es talón apoyado y dedo, o sea, y el medio pie y el antepié hacia arriba es una flexión plantar. Usualmente va de 30 a 50 grados ese ángulo que forma, ¿verdad? Por el movimiento. Y los músculos que trabajan en ese movimiento son el tibial posterior, que está por, acá no muestra, pero está por detrás, flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo grueso o dedo gordo, los gemelos surales, el plantar delgado, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Esos 7 músculos son los que realizan la flexión plantar o flexión del pie. Ok, acá, para que se entienda, estamos hablando de, en la flexión plantar les había dicho que es una extensión, ¿verdad? Que es lo que nosotros le llamamos extensión. Acá yo me guié por el dibujo y está indicando hacia abajo. El dibujito que está por debajo de nuestro gráfico, pero el que está indicando, este dibujito en este caso, es el que va indicando el movimiento. Entonces, cuando dice flexión plantar, es punta de pie. En ese caso, es una extensión del pie. ¿Estamos? A modo de que eso pueden anotar o cerciorarse después de corregir eso para que no se confundan, porque acá hablamos de una flexión dorsal, que esta sí es la flexión del tobillo.
En este caso, entonces, una extensión del pie, porque les mencioné que se le puede llamar extensión del pie o del tobillo, o sea, extensión del tobillo o extensión o flexión plantar. Entonces, para que se entienda, punta de pie, apoyado, talón arriba, es flexión plantar o extensión del tobillo. Pero sí, actúan estos 7 músculos en ese movimiento. Y ahora sí, acá está el gráfico y el dibujito más transparente, más translúcido que indica acá está indicando el movimiento de la flexión plantar. Entonces, talón apoyado en la superficie y elevando el antepié y el medio pie, estamos hablando de una flexión dorsal. En este movimiento, o sea, este movimiento tiene un rango articular o capacidad de amplitud del 20 a 30 grados, ¿verdad? Actúan 4 músculos en esta flexión, que son el tibial anterior, el extensor largo del dedo grueso, el extensor largo de los dedos y el peroneo anterior. ¿Están entendiendo hasta acá? ¿Entendieron lo de la extensión del tobillo? Sí se entiende, profe. Ok, guíense nomás, dentro de todo pueden guiarse nomás por el dibujo, ¿verdad? A la hora de estudiar, para que no se confundan nomás con el término. ¿Estamos? Ok. Pronación. En la pronación trabajan 3 músculos que son el peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto y el peroneo anterior. Y es este movimiento que les mencioné. El dedo gordo, o sea, esta superficie lateral interna del pie apoyado a la superficie y la superficie lateral, la porción lateral externa del pie, o sea, del lado del meñique, hacia arriba. Entonces, ese es un movimiento de pronación del pie. Y este sería la supinación, que sería lo contrario a la pronación. El borde interno del pie, o en este caso el dedo gordo, hacia arriba y la porción externa, lateral externa o la zona del meñique apoyado abajo. Entonces, esto sería la supinación del pie. En este movimiento actúan 4 músculos que son el tibial anterior, el extensor largo del dedo grueso o dedo gordo, el tibial posterior y el tríceps sural. Hay una lesión muy común que se da en el tobillo, que es el esguince de tobillo. Usualmente tiene este mecanismo de lesión. El paciente en este movimiento se sobrecarga sobre esta articulación. Entonces, como los ligamentos, en el esguince se lesionan los ligamentos principalmente. Entonces, para este movimiento, los ligamentos del tobillo, que vamos también a estar hablando de eso, se sobreestiran. Entonces, se laxa ese ligamento y ahí es en donde empieza a dañarse, ¿verdad? Justamente es con este movimiento. Hay veces que se luxa incluso el tobillo también a raíz de ese tipo de lesión. Estabilidad. Justamente hablamos de los ligamentos. El ligamento medial, que es el deltoideo, es el más fuerte y se compone de 4 ligamentos colaterales internos. ¿Qué quiere decir? Que están dispuestos de manera lateral interna, o sea, hacia la zona de la tibia. Les muestro, sería en esta disposición, en esta zona.
Tenemos allí, esta sería una vista lateral interna, observándolo desde acá, ahí desde el costadito, para ahí, ¿verdad? Hacia adentro. Entonces, tendríamos en esta disposición, ¿verdad? Estaría el ligamento tibio astragalino anterior, que sería este ligamento, tibio astragalino anterior. Este es el talón del pie. Este sería el medio pie. El ligamento tibio astragalino posterior, que sería este acá. El ligamento tibio calcáneo, que estaría más por detrás, en esta zona. Aquí estaría el astrágalo y aquí está el calcáneo. Entonces es este ligamento. Y el ligamento tibio navicular. Un ratito. El ligamento lateral, también, que es el más débil que el ligamento medial, consta de 3 ligamentos colaterales externos. En este caso, sí ya estamos hablando de los ligamentos que están en disposición externa del tobillo, que estarían en esta zona entonces. Lo mismo, en una vista lateral externa, observamos aquí al calcáneo, aquí estaría el astrágalo, este sería entonces el peroné, y en una disposición ya más alejada, en todo caso, ¿verdad? Ya más interno, estaría la tibia. Y tenemos 3 ligamentos. El tibio peroneo, que sería este, justamente para la unión de la tibia, y el peroné, sería este ligamento entonces. El peroneo calcáneo, que sería este ligamento, el peroneo calcáneo. ¿Por qué? Porque se une al peroné, al hueso del peroné, con el calcáneo, el hueso calcáneo, y al ligamento peroneo astragalino. Peroneo astragalino. Oh, muy bien. También tiene una cápsula articular. Esta es una cápsula fibrosa que rodea la articulación y se unen a los huesos cerca de sus márgenes articulares. Esta es muy delgada por delante y por detrás y está reforzada por fuertes ligamentos colaterales. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos componentes o estos elementos de la articulación? Fijan a esa articulación para que tengan una mejor estabilidad. Van reforzando, como dice allí, a esa articulación para que mediante que pueda realizar esos movimientos anatómicos que realiza, no haya nada que permita que esas articulaciones se muevan, ¿verdad? O esos huesos se muevan. Se une por encima a los bordes de las superficies articulares, ya sea de la tibia y el maleolo, y por debajo al astrágalo, alrededor de su superficie articular superior. En una parte anterior, el ligamento anterior, parte posterior con el ligamento posterior. Entonces, va fijando a esas articulaciones, ya sea de manera interna, o sea, hacia adentro, de manera externa, de manera anterior y de manera posterior también. En cuanto a su membrana sinovial, el espacio interarticular está protegido y amortiguado por una membrana sinovial. El tobillo se considera una articulación sinovial. La membrana sinovial comprende las superficies profundas de los ligamentos
y ocasionalmente se proyecta por una corta distancia hacia el ligamento tibio peroneo inferior entre la tibia y el peroné. Los factores limitantes. Está determinado por las superficies articulares, primeramente. En cuanto a su superficie tibial, tiene un desarrollo de 70 grados de arco y la pólea astragalina se extiende de 140 a 150 grados de amplitud. Eso ya de una manera, una amplitud global ya sería, ¿verdad? Esa sería entonces de un 70 a un 80 grados. También tienen limitaciones en la flexión, principalmente en la flexión, por factores óseos, pueden ser por factores cápsulo-ligamentosos y por factores musculares. En cuanto a los factores óseos, en la flexión máxima, la cara superior del cuello del astrágalo va impactando contra la margen superior de la superficie de la tibia. Entonces, eso es lo que evita que se desborde, que se vaya por completo esa articulación en su máxima flexión, porque le hace tope en esa zona el astrágalo con la tibia, ¿verdad? Hace este tope, entonces evita que todo se vaya hacia arriba, ¿verdad? En factores cápsulo-ligamentosos, la parte posterior de la cápsula se tensa, al igual que los haces posteriores de los ligamentos colaterales. Y en cuanto a los factores musculares, la resistencia tónica del músculo tríceps crural es lo que le va limitando el volumen o el tamaño de repente de esos músculos, ¿verdad? Entonces, acá observamos cómo el astrágalo, este es el calcáneo, este es el astrágalo, esta es la tibia, esto sería en una vista lateral interna. Entonces, podemos observar ahí de costado, de manera, la pierna en una disposición interna, cómo el astrágalo aquí hace tope con la zona, con la porción inferior ya de la tibia. Entonces, esto es lo que evita que se vaya completamente esto hacia la tibia, ¿verdad? Ok. En cuanto a las limitaciones de la extensión, también tenemos factores óseos, factores cápsulo-ligamentosos y también tenemos los factores musculares. En cuanto a los factores óseos, los tubérculos posteriores del astrágalo, sobre todo el externo, contactan con el margen posterior de la superficie de la tibia. Los factores cápsulo-ligamentosos, la parte anterior de la cápsula se tensa al igual que los haces anteriores de los ligamentos laterales. O sea, se tensan, se sobreestiran y hasta ahí llegan. Para que nosotros no podamos hacer toda esa hiperextensión, ¿verdad? Al tratar de extender, o en este caso les voy a mostrar así, al tratar de extender por completo, o en este caso, a modo de que te colocas haciendo punta de pie, ¿verdad? Se va a tensar en la zona del astrágalo con la parte externa de la zona de la tibia. Entonces, por eso es que permite hasta cierto límite ese mismo movimiento. Y en cuanto a los factores musculares, la resistencia tónica de los músculos flexores limitan en primer lugar la extensión. La hipertonía, o sea, el aumento de volumen de ese músculo, provoca una flexión permanente que se daría en el caso del pie taco, ¿verdad? Y esto sería justamente lo que les mencioné. Aquí, por ejemplo, se van a sobretensar esos ligamentos y las cápsulas para evitar que esto se vaya para atrás.
Y aquí hace también justamente el tope, el calcáneo, o el astrágalo más bien, con la parte posterior, o sea, la parte posterior del la tibia. Ok. Tenemos un minutito, en breve se va a cortar la transmisión y luego directamente vamos a ir conectándonos para poder terminar en breve. ¿Estamos? Bueno, profe, Ok. Se desconecta y nos conectamos directo.